Vamos a aprobar una reforma que va a permitir el uso del sorteo para enajenar bienes del gobierno. El instituto, para devolverle al pueblo lo robado, pues acumula bienes que a veces es difícil de vender y que empiezan a generar un costo para el gobierno. Mantener como casas, vehículos que se hacen viejos, yates, aviones. Entonces se va a incorporar esta nueva figura para que a través del sorteo pueda deshacerse de algunos bienes. Obviamente la idea original la idea original viene de la venta del avión presidencial, pero esto podrá aplicarse para cualquier bien. Es decir, ya no fue necesario para el caso del avión, pero se siguió con la iniciativa porque nos parece una buena opción para que el gobierno pueda vender algunos bienes y recuperar ese dinero para destinarlo a las causas de las personas más necesitadas. ¿Se han analizado otros bienes que pudieran ser en lo inmediato? Pues pueden ser, no, el instituto tiene ahí un listado de bienes, pero por ejemplo casas que no han logrado rematar, que no han logrado venderse, pues a través de un sorteo podrían venderse. Incluso esto da la posibilidad de que tengas mayor del valor, un ingreso mayor al valor del mercado. Tienes una casa que cueste cierta cantidad de millones, en la rifa que puedes hacer, en el sorteo, puedes tener un ingreso mayor. Mario, pregunta, Bertita. Quería preguntar sobre las reacciones, lo que va a provocar el coronavirus, el haberse decretado ayer la pandemia, el haber cerrado Estados Unidos sus vuelos, el haber cerrado El Salvador también los suyos. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo nos va a impactar aquí en México? Bueno, hay una ola de incertidumbre mundial desatada por el tema del coronavirus. Yo creo que vamos a tener unas 2 o 3 semanas de mucha incertidumbre en lo que logramos visualizar en cuánto tiempo se puede controlar los brotes de coronavirus que ha habido en algunos otros países. Ahora está impactando a la economía, sin duda. Las medidas de restricción, de contacto, de prevención tienen un impacto económico, como es el caso de las medidas que ha tomado el presidente Trump respecto de los vuelos con Europa. Eso impacta en la economía, lo vimos el día de hoy con esta turbulencia en los mercados, el cierre de la bolsa de Nueva York, el cierre de la bolsa en México, sin duda, pues es producto de la incertidumbre que existe. Entonces, ¿cómo? Sí, es muy preocupante para todos los países, ¿no? Para la economía global, para todos los países en lo particular. Yo creo que en nuestro país, en el marco del gabinete económico, sería bueno hacer un gran acuerdo nacional entre el gobierno, la iniciativa privada, para que haya acciones muy coordinadas, para que se preserve el empleo, para que se acelere la obra pública con insumos nacionales, para que aprovechemos esta crisis para reactivar el mercado interno. Esa es la gran oportunidad. Ahora, ahí se debe mantener una coordinación también muy estrecha con el gobierno de los Estados Unidos, porque ahora, cerró el tema de los vuelos, pero habría que estar listos y coordinar con ellos para evitar que hubiera medidas adicionales que implicaran alguna acción respecto de nuestra frontera y nuestro intercambio comercial. Yo creo que tiene que dejarse, como se ha hecho, la libre flotación del peso mexicano, que el mercado absorba estos vaivenes. Vamos a ver brincos de repente a lo largo de algunos días del tipo de cambio, pero la libre flotación que lo regrese al equilibrio. Oiga, diputado, digo textualmente. En México, si el gobierno anuncia que los europeos se pueden venir a visitar, bueno, yo creo que ese planteamiento que ha hecho el subsecretario de Salud de que México podría convertirse en el puente, desde mi punto de vista habría que acompañarlo con medidas
donde se revisaran a estas personas que van a llegar, checar si no tienen fiebre o algo, al tener alguna previsión, porque evidentemente Estados Unidos cierra los vuelos por el riesgo que ello implica. Entonces ese riesgo nosotros lo estaríamos asumiendo, entonces creo que tendríamos que tomar medidas que contrarresten ese riesgo y no pues que después resulte que por convertirlos en el puerto aéreo pues vamos a tener un grado de exposición mayor a los contagios. López-Gatell decía en la mañana, diputado, que ya están esos protocolos con los países de mayor afluencia hacia México, que ya se está trabajando, que no es... Bueno, ellos llaman a que no se caiga en la alarma ni en el pánico, porque sí se están haciendo, incluso la OMS les hizo un reconocimiento al secretario y al subsecretario en estas medidas que se están llevando, dice, por eso que México no ha incrementado así de forma alarmante. Así es. El gobierno mexicano ha tenido una gran coordinación con la Organización Mundial de la Salud para llevar al pie de la letra los protocolos y así debe mantenerse. Ahora, en estas medidas extraordinarias, por ejemplo, ofrecer el puente aéreo para los Estados Unidos vía México, bueno, creo que habría que acompañarlo de medidas adicionales de prevención, pues para no exponernos de más. Pareciera que hay quienes... A ver, pregunta, a ver. Ya se canceló el turístico. ¿Eso también va a impactar mucho a todos? Sí, a ver, está claro que el tema del coronavirus va a tener un impacto económico. Eso ya nadie puede decir que no va a ocurrir, ¿no? Entonces, ¿cómo nos preparamos para disminuir, aminorar ese impacto económico? Yo creo que es el momento de hacer un gran acuerdo nacional entre el gobierno y los sectores productivos para estar de manera muy coordinada trabajando y disminuir ese impacto. En la mañana decía de suspender algunos eventos públicos, en otros países ya se han tomado las medidas, pero en México todavía, por ejemplo, los partidos no son a puerta cerrada, ¿no? Los festivales. Aquí se está siguiendo los protocolos que marca la Organización Mundial de la Salud en la etapa que van los países, y es lo que ha seguido las autoridades mexicanas y nosotros tenemos que respetar, porque ellos son los que saben. Incluso el secretario de Turismo ya dijo en la mañana, López Obrador, que va a dar una conferencia para las medidas que se van a tomar y que hasta ahorita no hay ningún viso de que se suspendan reuniones. Me llegó, no sé si es cierto o no, me llegó en el teléfono que se suspendió el tianguis turístico. Por la mañana dijeron que no. Oiga, diputado, se tendría que... Sí, se suspendió, sí. Ustedes saben. Sí, se pospuso hasta septiembre. Se pospuso el tianguis turístico. Bueno, ya empieza a haber entonces ese tipo de medidas. Oiga, ¿se tendría que llevar algún diálogo o hacerle un llamado al gobierno mexicano para que hable con el gobierno de Estados Unidos para que no cierren su frontera en Estados Unidos? Yo creo que seguramente la Cancillería lo va a hacer. Yo creo que hay que tener un diálogo permanente con los Estados Unidos para evitar que haya un posible riesgo de cierre de fronteras que impacte los intercambios comerciales, porque eso sí tendría un impacto muy duro para la economía mexicana y la economía de los Estados Unidos. Ya anunciaron, Mario, que la próxima semana los secretarios que componen el TECMEC van a dar una videoconferencia para ver cuáles son las medidas que se están tomando de forma trilateral en materia de coronavirus. Bueno, me parece un acierto que actuemos de manera coordinada entre México, Estados Unidos y Canadá para aminorar el impacto económico. Ahora es impresionante lo que ha ocurrido el día de hoy en los Estados Unidos, la inyección que ha anunciado por la Reserva Federal y luego la Reserva de Nueva York. El monto que han anunciado equivale al PIB de México en un año. De ese tamaño es la inyección de recursos que está planteando tanto la FED como la Reserva de Nueva York. ¿Y en México cómo se les va a inyectar? ¿Cuántos? Precisamente para esta cuestión. ¿Cómo? ¿No sabe si ya el canciller ha hecho contacto con las autoridades? No lo sé. No lo sé. Ya dijeron ¿no es necesario una reunión entre los poderes y el Ejecutivo? Pues seguramente ellos están haciendo su trabajo. No para eso. No será necesario, el hecho de que se declare una pandemia y que en México estén aumentando en menor grado, obviamente, en comparación con otros países los casos, no será necesario
una reunión entre los poderes para ver cómo desde el legislativo pueden ayudar a contrarrestar una emergencia que se pueda presentar en el país? Nosotros estamos en comunicación con las autoridades, siguiendo sus recomendaciones. Hoy vamos a aprobar un punto de acuerdo donde le pedimos al gobierno que tome las medidas necesarias para prevenir, y también pidiendo a todos los sectores que sigan al gobierno las recomendaciones que haga. Y también nosotros lo vamos a hacer aquí en San Lázaro. En caso de ser necesario, Mario, ¿se tomarían reservas, el dinero de la reserva para hacer frente a una contingencia mayor económica? No lo creo necesario. Creo que hay otras fuentes de financiamiento. No las reservas no las puedes tomar. Las reservas están en el Banco de México y son para respaldar el valor de nuestra moneda en los mercados internacionales, y son las que le dan sustento al tipo de cambio. Tenemos reservas por 180,000 millones de dólares y tenemos una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional de 70,000 millones. Entonces tenemos más de 250,000 millones de dólares. Por eso creo que dejar la libre flotación pues no implica ningún riesgo para nuestra moneda. Si hubiera necesidad de endeudarse, ¿lo harían? No, hay otras vías. O sea, yo lo que planteé, por ejemplo, en una iniciativa aquí la semana pasada, es que pudiera establecerse una cláusula de emergencia donde el gobierno, en ejercicios fiscales donde se tiene superávit, se reduzca ese superávit. Es evidente que en este año, por ejemplo, es más recomendable disminuir el superávit, no el déficit, para que el gobierno tenga más recursos líquidos y enfrentar esta crisis. En la parte económica y en la parte de salud. Mario, ¿cómo tomaste los reclamos del embajador ante las posturas a veces nacionalistas del país, la relación con Estados Unidos y el tema de migración? No, pues justo no hubo reclamos. Justo lo que él decía es que no debe haber reclamos en la problemática que tenemos en ambos países, que tengamos una postura de corresponsabilidad. Gracias a ustedes.